con quien vamos a conversar. Martín, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado. Unas reflexiones que hizo al final el doctor Francisco Tudela en relación a lo importante que es tener esa actitud cívica de respetar los resultados. ¿Qué te provoca a ti esa reflexión? Bueno, contrastar esa reflexión con las imágenes que acabamos de ver, ¿no? De una persona que tiene 40 años o más de vida política en el país, que ha trabajado para muchos gobiernos en distintos momentos del Estado peruano y que por una campaña electoral está perdiendo totalmente la gravedad propia de las personas mayores, ¿no? Que lo que nos enseñan es a tener paciencia, a ser prudentes, a unir a la comunidad, ¿no? Pierde totalmente esa gravedad y opta más bien por una política de barbarie, no por una política civilizada, ¿no? Por una política de confrontación real. ¿No se permite todo en campaña? Yo creo que no, que hay ciertos límites que no debemos cruzar en las campañas políticas. Yo no soy un santo y sí creo que tiene que existir una confrontación dialéctica entre posturas ideológicas, entre programas de gobierno e incluso entre actores políticos, eso sí, pero hay ciertas líneas que no se deben cruzar. Los insultos que en las últimas semanas se han prodigado, sobre todo del lado del señor Kuczynski, me parece que lo único que hacen es malgastar su imagen de persona, de líder con cierta gravedad, con cierta autoridad sobre la juventud y la sociedad, ¿no? Es perjudicial. Ahora, a estas alturas de la campaña nos quedan apenas unos días más, 1 o 2 días más de campaña. El día de mañana, jueves y viernes finalmente, se cerrará seguramente en Lima con algunos spots o declaraciones, pero ya termina el viernes la campaña presidencial. ¿Qué te deja a ti en términos generales? Tú eres el decano de una facultad en la Universidad Nacional en el Perú, que es la Universidad San Ignacio de Loyola. Privada, perdón. Nacional porque es peruana, me refiero. Sí, sí. Y entonces, en ese sentido, tú estás en contacto con muchos jóvenes que quieren ser profesionales, que estudian y llegan a la universidad llenos de ilusiones y sueños. ¿Cómo es que tú aprecias en términos docentes, de docencia política, esta campaña que termina? ¿Qué te deja o qué nos puede dejar en las aulas universitarias como enseñanza? La academia lo que logra en las personas inteligentes es estructurar la mente, el cerebro, la cabeza, para que tenga ciertos parámetros de conducta. El derecho refuerza esos parámetros de conducta. No puedes cruzar ciertas líneas. Pero si la política peruana finalmente lo que te muestra día a día, o lo que le muestra a nuestra juventud es que cualquier frontera se puede cruzar, cualquier pacto se puede firmar, cualquier alianza, incluso cuando es una alianza antinatural, se puede llevar a cabo. Tú lo que haces es desilusionar a la gente joven para que se dedique a la política. ¿Pero qué alianza antinatural ha existido en esta campaña? A mí me parece que las últimas adhesiones y alianzas que se están gestando, no, ya más que gestando, llevando a cabo, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, este pacto, que a mí me parece que es un pacto con Mefistófeles, ¿no? El partido del señor Kuczynski con el Frente Amplio, ¿no? Son dos concepciones absolutamente opuestas de lo que es la política y lo que es la sociedad. Es un voto crítico, ha dicho la señora Verónica Mendoza, y ha dicho que inclusive va a hacer oposición al gobierno si gana Pedro Pablo Kuczynski. No hay una alianza de gobierno, también lo ha dicho Pedro Pablo. Bueno, podemos decir que no es una alianza de gobierno, pero sí es una alianza electoral. Entonces hay una alianza que ya ni siquiera está en ciernes, se ha firmado, se ha llegado a un acuerdo y la izquierda más recalcitrante en este país, porque el Frente Amplio incluye a esa izquierda recalcitrante, está apoyando al epítome del capitalismo en el Perú, a una persona que durante muchos años, durante muchos gobiernos también ha representado una forma de concebir la economía, la neoliberal, una forma de concebir la política, el centro derecha y la derecha, ¿no? La izquierda se ha unido a su antagonista natural, ha abrazado a su némesis y por lo tanto está firmando un pacto con Mefistófeles, un pacto con el diablo, ¿no? Ya, pero lo han hecho en función de oponerse a este diablo que es el fujimorismo, que vienen del Averno ellos. Entonces le tienen mucho más miedo al fujimorismo y a lo que el fujimorismo representa. ¿Qué representa Keiko Fujimori? ¿Qué representa Fuerza Popular? El espacio político que ellos durante 50 años no han logrado conquistar. Los sectores C, D y E, que ellos, a pesar de
sus principios ideológicos, sus tácticas operativas, su intento de penetración cultural a través de la academia, de las universidades, del pensamiento, su hegemonía mediática, porque no es bastante claro que hay una hegemonía mediática caviar y progresista en los canales de televisión en este país. A pesar de todo eso, no han logrado conquistar los sectores C, D y E, y por eso es que quieren batir al fujimorismo. Y para eso están dispuestos a unirse, digamos que con algo que ellos consideran un demonio menor, ¿no? Bueno, pero es legítimo. Bueno, legítimo, finalmente, por supuesto. lo que tienen que definir en las ánforas, si le dan o no a esa, digamos, precisemos, más que legítimo, es legal, porque nuestro sistema electoral lo permite. Legítimo lo veremos este día domingo. Si es que la población reacciona... ¿Legitima? No, yo creo que es legal. Ahora, legítimo, me parece que las ideologías, cuando son tan inconexas entre sí, cuando tú firmas este tipo de pactos, cuando tú te casas con tu némesis, pues entonces la población te castiga. Y finalmente, de alguna manera, te deslegitima para la oposición. ¿Qué oposición van a hacer si es que gana el señor Kuczynski? ¿Qué tipo de oposición van a poder hacer si lo ayudaron a llegar a ese punto, que es el Palacio de Gobierno? Pero más aún, mire usted, el problema ya no es solamente electoral, este es un problema de gobierno. Como somos un país, como somos una sociedad cortoplacista, estamos pensando en el día domingo, pero tenemos que pensar no en el día domingo, sino en los 5 años que se nos vienen. ¿Cómo se van a gobernar? ¿Cómo se va a gobernar el Perú durante 5 años con una alianza tan precaria, en donde tienes al epítome del capitalismo y tienes a los señores de la izquierda radical que se abrazan un día sí y un día no, como Badef? ¿Cómo vamos a gobernar el país así? Pero Kuczynski, esa es la pregunta. Kuczynski es un gran gestor, es un gran funcionario público, es un gran gerente, ha sido el hombre con una enorme experiencia y es un candidato de lujo para el país, en opinión de un vasto sector de la población también. Y la señora Keiko no tiene experiencia en el campo público. Entonces, no es tan malo que sea Pedro Pablo presidente. Aquí lo que tenemos que tener pero muy claro es que no son dos personas que llegan solitarias y desnudas a Palacio de Gobierno. No es la señora Keiko Fujimori y no es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Son dos movimientos políticos. Y por un lado tenemos un partido nacional con presencia en casi todo el país, con 73 congresistas, con una experiencia de gobierno que ha trabajado y ha gobernado en ciertas regiones del país y que durante 25 años, le guste o no a la gente, ha ejercido el gobierno en varios lugares. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Una alianza, un combo de un montón de partidos políticos, casi todos, casi el resto del mundo, contra un proyecto sin una serie de líneas directrices en políticas públicas que no tienen experiencia de gobierno en muchos casos y que cuando han tenido experiencia de gobierno en varios de ellos, como es el caso de nuestra inefable alcaldesa Susana Villarán, han fracasado rotundamente. Yo me pregunto, y les pregunto a todos, ¿queremos 5 años de anomia? ¿Queremos 5 años de ineficacia? ¿Queremos prolongar el humanismo durante 5 años más? Eso los sectores C, D y E en este país no quieren. Lo que quieren es trabajar, emprender, progresar, sacar adelante a su familia, sacar adelante a sus hijos. Pero hay otros sectores que parece que están dispuestos por odio, por un tema del pasado, por odio, a preservar el humanismo 5 años más. La frivolidad del gobierno, la ineficacia del Estado humanista, 5 años más. Esa es la gran decisión del domingo. Pero no hay este riesgo de la dictadura, del país de lavadores de activos, de un gobierno de Keiko vinculado a un narcoestado, como señalan los señores que están en el lado de Pedro Pablo y sus agrupaciones. A mí me parece que vamos a diferenciar las dos cosas. En el caso de una dictadura, me parece que no hay un riesgo de una dictadura. El Perú entero, los propios votantes de Fuerza Popular se levantarían en contra de una dictadura, por un lado. No solamente los que en este momento se oponen a Fuerza Popular, todo el Perú se levantaría contra una dictadura. Los que están con ella. Incluso los que están con ella. En ese primer punto. Y en el segundo punto, nosotros no somos México, nosotros no somos Colombia. Dicho esto, cualquier personaje vinculado a redes de narcotráfico tiene que ser inmediatamente expectorado del gobierno. Más aún, y lo he escrito varias veces,
los políticos son como la mujer del César. No solo tienen que ser la mujer del César, tienen que parecer la mujer del César. Si hay una investigación sobre ellos, aunque la lógica jurídica siempre nos va a llamar a inclinarnos por la presunción de la inocencia, la lógica política se rige por otro principio. Y lo que tiene que hacer un político que está bajo una investigación es dar un paso al costado. Él mismo, sin necesidad de que le llamen la atención o le pidan que lo haga. ¿Tú crees que el abrazo de Verónica Mendoza es el abrazo del oso perdedor que puede hundir y matar a Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que es el beso de la mujer araña, digamos algo así, ¿no? Es un abrazo que perjudica a Pedro Pablo Kuczynski, y si no se nota que ese perjuicio es evidente este día domingo, y en el supuesto de que el partido de Kuczynski llega al poder, sí lo vamos a notar todos nosotros durante 5 años en el gobierno. Y eso es lo terrible en el Perú. Luis Alberto Sánchez decía que somos un país adolescente. Es que no lo somos. Somos un país infantiloide. Somos un país que piensa en las luces de neón, que se deja deslumbrar por las luces de neón del día a día y no piensa en la semana que sigue, no piensa en el año que sigue, no piensa en los 5 años de postración a los que nos podemos condenar por odio y porque legitimamos electoralmente alianzas que francamente son aberrantes. Es alucinante lo que estamos viendo aquí. Una especie de señor que hasta hace un par de semanas era un defensor de la economía de libre mercado y hoy día nos está gritando en una plaza en Lima, revolución. Es el Bernie Sanders de la política peruana. En 2 semanas se ha transformado en el Bernie Sanders de la política peruana. Cuando por sus canas, por su trayectoria política, lo que tendría que hacer es llamar a la paz, a la tranquilidad, a la reconciliación nacional y a un gobierno de unidad nacional. Nosotros tenemos que enfrentarnos en los próximos 5 años a una coyuntura en donde se acabaron las vacas gordas. Se han acabado las vacas gordas para el país y tenemos todos juntos que sacar adelante al país. No vamos a sacar adelante al país si nos regimos por una política del odio y de la desunión. El odio, lo que consigue, el odio político es la desunión en el Estado. Y la desunión en el Estado, lo único que consigue es la ineficacia. 5 años más de ineficacia, ¿eso es lo que merece el pueblo peruano? Me parece que no. Bueno, muy bien. Estimado doctor Santibáñez, usted seguirá enseñando entonces a las universidades a que los señores alumnos piensen mejor. Siempre a los profesores nos encanta repetir que el mundo de la autoritas, el mundo de la autoridad es superior al mundo del poder. Yo lo creo firmemente. ¿Estás seguro? Completamente. Muy bien. Te agradecemos por tu presencia, Martín. Muy Gracias. amable, como siempre, por acompañarnos.